Hola y bienvenidos a Sala de Prensa, una vez más de Noticias Caracol Ahora. A pocos días de la muerte de alias Majin Buu, uno de los más violentos cabecillas de las disidencias de las FARC, en una operación del ejército en Suárez, Cauca, las autoridades revelaron la existencia de una macabra red de reclutamiento de menores. Un militar que se infiltró durante 2 años no solo dio pistas claves sobre el paradero de este criminal, sino que además puso al descubierto la forma en que los menores eran reclutados para ser utilizados por la organización delictiva en actos de guerra. Esta es la historia. Nosotros por eso tenemos que superar el enemigo, ideológicamente y por el entrenamiento. A quien ustedes escuchan es alias Tío o Mechudo, el criminal que había sido designado por alias Majin Buu para reclutar y entrenar menores de edad en las zonas del Cauca, Valle, Huila y Nariño. Según inteligencia militar, más de 300 niños y jóvenes fueron llevados a la fuerza, a lo que las disidencias denominaron como campos de entrenamiento, donde se evidencia que estos jóvenes, además de ser adoctrinados, recibían inducción en tácticas de guerra y explosivos. Durante 2 años, un militar se infiltró en la estructura del Frente Carlos Patiño de las disidencias, con la misión de convertirse en el hombre de confianza de Leider Noscue, alias Majin Buu, y Óscar Eduardo Sandoval, alias El Mocho, para posteriormente llegar a las escuelas de reclutamiento. Y fue de esa manera como los hombres de inteligencia de la Tercera División lograron obtener en video la evidencia clara de la forma como este grupo obligaba a los menores a combatir. Lideró campos de entrenamiento jóvenes reclutados de forma ilícita, en áreas clandestinas, usadas para el entrenamiento en el uso de las armas y adoctrinamiento psicosocial de menores para ponerlos al servicio del terror. Los entrenamientos iniciaban sobre las 5:30 de la mañana. Con fusiles simulados en madera, estos jóvenes entrenaban las posiciones de combate y técnicas para no ser detectados. Incluso algunos de ellos, como se aprecia en esta imagen, usaban ya armas reales. Vinculándolos activamente en el conflicto como escudos humanos, con el fin de disuadir su accionar, mientras sus cabecillas cobardemente se resguardaban para evitar la ofensiva militar. Los movimientos los realizaban una y otra vez. En la formación se observan mujeres y además de los menores, adultos quienes acompañan los entrenamientos con prendas camufladas y cargando su equipo de campaña. Cada uno adoptaba su posición para saber cómo avanzar y no ser descubiertos en medio de las confrontaciones con el ejército. En el registro también hay un archivo de fotos donde con nombre y alias identifican a cada uno de los menores reclutados para luego ingresarlos a las filas de las disidencias. Son más de 50 rostros de menores que incluso en el contraste de la información con otras autoridades han sido reportados como desaparecidos por sus familiares. Alias Tío o Mechudo, en medio de las operaciones contra alias Majin Buu, también fue dado de baja por la Tercera División del Ejército. Nuestra lucha. Y ahí donde damos el todo por el todo. Y es que a pesar de la firma de los acuerdos de paz con las FARC, el panorama del reclutamiento forzado de niños y niñas, así como de adolescentes, pues aún es muy preocupante en Colombia, lo veíamos en las imágenes, pero pues grupos al margen de la ley como el ELN, también el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, pues continúan incorporando por la fuerza a menores de edad. Y este es nuestro tema de hoy aquí en Sala de Prensa y por eso hemos invitado a Felipe Cortés, que es el director de Incidencia y Comunicaciones de The Safe Children. Felipe, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Daniela, buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, Felipe, lo primero que quiero preguntarle después de ver, digamos, una parte de lo que es en el panorama y en solamente unas zonas, ¿no? Porque este no es todo el país, sino estamos hablando de zonas como Cauca, Huila, Valle y también Nariño, zonas muy álgidas. Pues, ¿qué opina de este hallazgo en el Cauca, que es una de las zonas de reclutamiento forzado con más índice en el país? Daniela, pues desde Save the Children, junto con otras 200 organizaciones de la sociedad civil, compartimos la preocupación por un aumento en el reclutamiento en los últimos años, especialmente
después de la pandemia, en donde fue aprovechado por grupos para reclutar. Vemos así un aumento desde los acuerdos de paz, como usted señala, según la JEP, en donde se incrementó en un 256% el reclutamiento. Es el año en donde más reclutados niños, niñas y adolescentes hemos tenido desde la firma. Esto también se corrobora con la información que tenemos desde la sociedad civil, en donde se registra, por ejemplo, desde Coalico, un aumento de 200 a 220 casos entre 2020 y 2021. Y en nuestro caso, como Save the Children, en los 6 departamentos donde trabajamos, también hemos visto en estos 3 primeros meses que se ha duplicado el número de casos que identificamos como riesgo de reclutamiento. Esta situación nos preocupa y llama la atención frente al cierre de este gobierno. ¿Cuáles son las medidas que se van a adoptar? ¿Cuáles son los compromisos para el siguiente? Sí, Felipe, justamente quiero preguntarle por las zonas, porque usted dice algo muy importante y es que el panorama sobre reclutamiento de menores sigue aumentando. Entonces, claramente con este informe, con una operación que hay, que pues evidentemente es lo que empieza a sacar a la luz todo lo que va ocurriendo, ¿cierto? En Cauca, en Nariño, en Valle y Huila. ¿Cuáles son las otras zonas del país en donde sigue ocurriendo este flagelo con los niños menores de edad? Es Felipe Cortés, que nos acompaña a esta hora de Save Children. Felipe, le preguntaba que, digamos, estamos hablando solamente de una parte del país, pero ¿dónde más se está presentando el índice de reclutamiento de niños? ¿Qué zonas les preocupan a ustedes específicamente? Daniela, pues como lo señalas, desafortunadamente estamos ante una nueva ola de conflictos en distintas zonas, principalmente en 5, en donde la competencia de distintos grupos ante la ausencia del Estado ha sido aprovechada, y sobre todo después de la pandemia, para empezar a reclutar. Esto empieza, como ustedes lo señalan, en Cauca, Nariño, en norte de Santander, sobre todo en la zona de Catatumbo. Tenemos una situación de bandas y organizaciones también que están reclutando y sobre todo vinculación alrededor del microtráfico, como es el caso de Buenaventura, y tenemos una situación cada vez más crítica también en la frontera con Venezuela, en donde no solamente niños colombianos, sino migrantes están siendo captados por redes para distintos fines, no solamente de reclutamiento en sus filas, sino también para sustancias, tráfico de estupefacientes y violencia sexual. Sí, Felipe, ustedes tienen cifras que nos puedan compartir sobre lo que está sucediendo con el reclutamiento de menores en el país. Porque usted nos habla de un aumento que es muy preocupante, entonces no sé si nos puede dar un panorama justamente de eso. Ahí hay 2 puntos que es importante señalar. Uno es que desafortunadamente Felipe Cortés de The Save Children, que nos habla sobre lo que está sucediendo con el reclutamiento de menores en el país. Les contábamos al principio con la historia que develábamos aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, que los departamentos de Cauca, Valle, Huila y también Nariño, pues en este momento se convierten en ese centro de preocupación, pero otras zonas, justamente como norte de Santander y Buenaventura. Felipe, adelante, nos estaba contando de las cifras justamente que les preocupan a ustedes en este momento. Sí, además de este aumento del 256% que señala la JEP, desafortunadamente no hay cifras oficiales, sino desde la sociedad civil, como Coalico, que ha señalado un aumento del 200 al 220, y nosotros en este trimestre que pasamos de identificar 7 casos en el año pasado a 12 en el primer trimestre. O sea, hay una tendencia creciente que nos señalan distintas fuentes. Esta situación, digamos, alerta sobre la importancia de seguir registrando estos hechos, y que ahora pues vemos que no solamente se refieren específicamente al reclutamiento, sino que constituyen una situación muy preocupante en entornos educativos, como la situación que se acaba de presentar recientemente con el secuestro de una docente en Convención, en donde genera miedo y terror en las comunidades. Las escuelas, entonces, como espacios seguros, tienen una función fundamental para proteger a los niños frente al reclutamiento. Sí,
Ahora que usted toca el tema, Felipe, esto podría incidir en que los niños o los jóvenes dejen de asistir a estas zonas que en teoría deberían ser seguras, como usted lo dice, y son las escuelas o colegios. Así es, ya lo hemos visto durante la pandemia. Colombia fue uno de los países con mayor duración de educación sin presencialidad, y eso fue aprovechado por grupos para reclutar. Y ahora también lo vimos recientemente con el reciente paro armado por parte de los grupos, en donde muchos niños dejaron de asistir. Estas acciones, por ejemplo, ahora que atentan contra la educación, con amenazas y secuestros en el caso de docentes, generan un entorno de miedo que lo que promueve es la expulsión de los niños para que estemos por estas redes. Sí, Felipe, digamos, esto por supuesto, y como muchas veces decimos acá en varios de los temas que tocamos, es tema de corresponsabilidad, ¿verdad? Es decir, si bien tiene que actuar el gobierno, también digamos, ¿qué más le hace falta para evitar el reclutamiento de menores? Porque a pesar también, como lo decíamos en la introducción de este programa, pues a pesar del acuerdo de paz y de la firma, sigue existiendo este flagelo, sigue sucediendo, se siguen llevando los niños, se siguen llevando los jóvenes, algunos engañados y otros absolutamente obligados. Así es, como usted lo señala, además de la responsabilidad del gobierno, quien es el garante de los derechos de la niñez, y sobre todo en entornos de conflicto, es fundamental también el papel de las familias que estén atentas en una situación ahorita de fragilidad para que puedan informar a las autoridades a nivel municipal sobre situaciones de riesgo, a los profesores ante la inasistencia de alumnos y las situaciones que se pueden llegar a presentar que los exponen a riesgos, y también a nivel comunitario para que existan medidas de prevención temprana con uso del tiempo libre, posibilidades de trabajo a través de iniciativas artísticas y culturales que logren trabajar con los niños y no dejarlos expuestos a estas redes. Esto es fundamental, sobre todo cuando vemos que muchas de las situaciones de reclutamiento que se están presentando se dan en el camino a la escuela o muchas veces en la institución educativa. Entonces, usar la educación, trabajar con las familias para que reporten y con los gobiernos municipales para que puedan tener una respuesta ante estos casos es fundamental. Hoy lo que vemos es que muchos municipios no tienen los recursos suficientes para, ante una situación de emergencia, poder evacuar niños y sus familias ante estos riesgos, y que muchas veces genera unos problemas muy grandes que desde el nivel central no han sido atendidos de manera efectiva. Felipe, veíamos también en las imágenes que digamos son muy duras, porque vemos cómo a estos jóvenes, a estos menores, a estos niños, no solamente los obligan y les dan entrenamiento de tácticas de guerra, sino además de eso también, dicen las fuerzas militares, los obligan a hacer explosivos improvisados, es decir, que les puede causar heridas e incluso hasta la muerte, pero heridas irreversibles de perder parte de su cuerpo aprendiendo a hacer este tipo de cosas. Sí, lo que vemos es que hay una gran diversidad de formas en que se están vinculando y se ponen en riesgo los derechos de los niños. No solamente cuando se reclutan se les quita el derecho a ser niños y a la posibilidad de continuar una educación y un proyecto de vida, sino, como usted señala, hay unas afectaciones físicas y psicológicas. También hemos visto cómo se están innovando distintas formas de reclutamiento. No solamente se los llevan al monte con, digamos, entrenamientos como es en lo usual en términos de combatientes, sino también vemos que muchas veces no se los llevan, sino que hacen durante un periodo de tiempo para actividades como de informantes, actividades de, por ejemplo, de transporte de armas, sustancias o información, que no necesariamente requiere que se vayan de la casa. Entonces vemos también formas de captar los niños en redes sociales y ante situaciones que los hacen muy vulnerables. Estas formas de innovación, desafortunadamente, lo que vemos es que van un paso más adelante que la institucionalidad.
Felipe, yo quiero preguntarle, digamos, por supuesto que reclutar menores tiene un objetivo, pero yo quiero que por favor usted nos cuente cuál es. Es decir, las autoridades dicen, ¿qué pasa si nosotros en un combate, ¿no es cierto?, identificamos a un menor de edad? Entonces, no lo llevamos, pero digamos que no puede ser capturado como si fuera mayor de edad. Es decir, que si este menor ha cometido algún error, pues tiene más posibilidad, algún delito, mejor, tiene más posibilidades de salir y no sería juzgado como un mayor de edad. Digamos, por eso también son utilizados, además de ser usados también como escudos humanos, como dicen las fuerzas militares. Sí, ahí hay tres precisiones que hay que hacer, y es que cualquier niño, niña o adolescente que es reclutado es una víctima. No debe ser considerado como un combatiente. Eso es un primer punto. Y ante esa situación es deber del Estado prevenir estas situaciones. Ahora, es claro que los grupos armados utilizan a los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de los migrantes, ante las situaciones de identificación, porque son difícilmente detectables. Esta situación refuerza la vulnerabilidad de los grupos, como por ejemplo la población migrante, para este tipo de situaciones. Ahora bien, hay unas rutas específicas que ya están establecidas cuando hablamos de niños desvinculados de los grupos, y existen todos los procedimientos para que esto se lleve a cabo. Efectivamente, los niños, cuando caen en alguna de estas operaciones, tienen que adelantar un proceso de restablecimiento de derechos con el ICBF. Desafortunadamente, lo que vemos es que todavía persiste una narrativa con respecto a justificar algunos ataques que involucran objetivos, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, señalando que es una obligación realizar estos ataques. Esto es así, pero también hay una obligación por parte del Estado de verificar cuando hay estos casos e informar estas situaciones para que se cumplan todos los procedimientos y se lleven a cabo las medidas de restablecimiento de estos niños. Felipe, sobre eso quiero preguntarle, digamos, su opinión desde Save the Children, y es que bueno, el ejército entra a hacer una operación. En efecto, cuando ellos presentan un resultado, como ellos lo llaman, pues dicen que previamente han hecho verificaciones, y es decir, previamente saben que tal vez pueda haber menores de edad allí, pero que están uniformados y armados. El ejército, las fuerzas militares se amparan en el derecho internacional humanitario diciendo que hacen parte del campo de hostilidades. Así es, y existe dentro del derecho internacional humanitario la posibilidad de manera excepcional de que en esas operaciones haya objetivos militares que puedan vulnerar los derechos o dar como resultado desafortunado la muerte de niños. Sin embargo, es importante que esos procedimientos y que sean explícitos, y que después de las operaciones sea claro que se tomaron todas las medidas para prevenir, y que era la única forma de alcanzar ese objetivo. Si eso, digamos, está establecido, no hay ningún problema. Lo que vemos ahora es que, por ejemplo, medidas como la Declaración de Escuelas Seguras, que desde el 2016 promueve que los estados protejan a la educación de ataques, incluyendo el reclutamiento, pues no ha sido adoptada por parte de Colombia, por unas razones muchas veces relacionadas con la limitación de operaciones militares. Sin embargo, esto no es así, y es posible que se cumplan todos los requisitos sin necesidad de que se ponga en tela de juicio esas operaciones, simplemente que haya un compromiso político y que exista la posibilidad después de que puedan rendir cuentas sobre la manera como se llevaron a cabo estas operaciones, lo que hoy no sucede, y lo que se refuerza más es una narrativa en donde se hace mención a máquinas de guerra y otros calificativos que no se corresponden con la protección que el Estado debe dar a los derechos de la niñez. Felipe, ya hemos hablado, digamos, de los niños en general, de los jóvenes en general, pero quisiera preguntarle, por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres que están dentro, pues, de estos campos de reclutamiento, campos de entrenamiento? Porque si bien hay muchas niñas, hay muchas jóvenes, también estamos hablando de mujeres embarazadas. Así es, en el caso de las niñas y adolescentes hay una doble afectación, porque además
de la situación de reclutamiento vemos que existe una violencia de género y violencia sexual, muchas veces asociada a, en su proceso de reclutamiento y entrenamiento se le ven vulnerados sus derechos, son sujetas a victimización, acoso por parte de sus superiores. Hay situaciones que limitan sus derechos sexuales y reproductivos en temas de, por ejemplo, la posibilidad de acceso de métodos anticonceptivos, las situaciones de embarazo que se pueden llegar a presentar. Entonces ahí existe una doble victimización y también muchas veces vemos que desafortunadamente la violencia sexual también es ejercida en el marco del conflicto, en donde niñas y adolescentes son utilizadas para fines de violencia sexual por parte de los grupos y los comandantes. Esta situación está muy documentada, tiene una gran, desafortunada, triste trayectoria en nuestro país y lo que vemos es que hay un reciclaje de esas prácticas ahora en muchos más grupos y territorios de manera fragmentada. Sí, Felipe, desde Save the Children yo quisiera saber si tal vez usted nos habla, por supuesto, del incremento de reclutamiento, de este flagelo que se sigue presentando en muchas zonas del país, pero quiero saber si también podríamos hablar, por ejemplo, de los niños que han logrado ser recuperados, que han podido volver a la vida civil, porque eso sí recordemos que justamente en medio de toda la firma del acuerdo de paz se recibieron casi más de 2.000 niños, que fue la lista que entregó las FARC, ¿no? Incluso algunos ya recién cumplidos pues sus 18 años. Sí, ahí lo que vemos es que de todas maneras los niñas y adolescentes en proceso de desvinculación después de los acuerdos, de ese listado 150 de manera activa, han venido cumpliendo su ciclo para volver otra vez a retomar su vida y esas afectaciones restablecerlas. Sin embargo, vemos que es un porcentaje mínimo frente a la magnitud de la situación de reclutamiento que hemos visto en los últimos años. Hay algunas cifras, por ejemplo, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que señalaba más de 18.000 casos. La JEP tiene un macrocaso por reclutamiento con esa cifra y vemos que desafortunadamente aún los procesos de juzgamiento de estos perpetradores están en proceso. Habrá que esperar cuáles son las imputaciones en el caso de las antiguas FARC en estos hechos, pero de nuevo de estos nuevos grupos, porque vemos que en muy pocos casos llegan a la etapa de juzgamiento frente a los temas de reclutamiento que se están presentando. Finalmente, Felipe, yo quisiera preguntarle, en su opinión, desde su perspectiva, estas operaciones donde se han dado de baja a cabecillas importantes, ¿no? Como por ejemplo, el más reciente que es alias Majin Buu, alias el tío que era el reclutador allí en el Cauca, hablamos también de alias Jonier, de Gentil Duarte, de Romaña, ¿sí sirven para, digamos, bajar un poco el nivel de reclutamiento o son cosas completamente diferentes? Yo creo que son acciones completamente diferentes. Acá la respuesta que estamos viendo es que para prevenir el reclutamiento se necesita, además de estas, digamos, propias de la fuerza pública, que lo que vemos es que muchas veces generan que nuevos cabecillas vuelvan y asuman ese mando y así se esté renovando esos cuadros. Lo que es fundamental, acciones de prevención temprana, en la familia, a nivel educativo, temas también de la gestión de casos a nivel comunitario, en donde ante estas situaciones las comunidades tengan la posibilidad de adoptar medidas de autoprotección y de hacer ver la situación que se están presentando, y con las autoridades locales para que cuenten con recursos para que cuando se dan estas amenazas puedan actuar inmediatamente. Estas son algunas de las medidas. No existe una solución única, hay una serie de medidas integrales que se deben realizar y únicamente con acciones de la fuerza pública no se va a frenar el reclutamiento. Pues es Felipe Cortés, director de incidencia de Save the Children. Gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa analizando este tema que sigue siendo delicado y muy doloroso para el país. Felipe, gracias. Muchas gracias, Daniela, a usted y a todos los oyentes. Y hasta aquí, Sala de Prensa. Ustedes continúen con la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.